Tenemos muchos amigos que se han ido incorporando a este nuevo encuentro para poder compartir una temática en materia de derecho aeronáutico. Efectivamente, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad SEC y el Instituto Chileno de Aeronáutico y del Espacio, IDEA, tiene el agrado nuevamente de reunirnos en un seminario. En esta oportunidad es sobre derechos del pasajero como consumidor frente a la pandemia y la relación de estos procesos con los procesos concursales. La idea es que podamos conversar, podamos discutir, podamos analizar estas temáticas que de fondo, hasta el momento, estamos inaugurando normas que son recientes, instituciones tanto en materia concursal como derecho del consumidor, que tienen poca jurisprudencia, pero sí tienen algunos precedentes relevantes, y por lo cual vamos a tener tres expositores. El primero va a ser don Belisario Prats, que es abogado, magíster en filosofía de la Universidad de Chile, y docente de los ramos de Derecho Económico, Filosofía del Derecho, Ética, Derecho Romano. Además, ha sido litigante en materia de demandas colectivas por infracción a la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores. Y con él vamos a revisar precisamente lo que es esta normativa aplicado a un caso concreto, que es una demanda, la demanda de Conadecus contra la TAM, analizando el caso de COVID como caso fortuito y fuerza mayor. Luego vamos a analizar cómo esto se ha ido entrelazando con los proyectos de ley que actualmente se discuten en el Congreso. Proyecto de ley para perfeccionar los derechos pasajeros. Y ahí, nuestro amigo David Dueñas, que es abogado, egresado de la Universidad de Chile también, magíster en Derecho por la misma casa de estudio, y él se ha desempeñado por más de 30 años en el derecho aeronáutico. Y es abogado de la DGAC, conservador del Registro Nacional de Aeronaves, representante alterno ante la OASI, y actualmente es jefe del Departamento Legal de la Junta de Aeronáutica Civil, y miembro destacado de nuestro instituto. Consultor en distintos países, y profesor también de legislación aérea en la Academia de Ciencias Aeronáuticas de la Universidad Federico Santa María. Finalmente yo, que soy abogado también de la Universidad de Chile, voy a hablar sobre cómo estos derechos de los pasajeros se entrelazan con el estado de situación de insolvencia, quiebra o reorganización de la compañía aérea, una mirada a la legislación chilena y también al capítulo 11 norteamericano. Pero lo importante es que escuchemos a nuestros profesores, partiendo por Belisario, que nos va a hacer una interesante presentación. Belisario. Muchas gracias, profesor. Bueno, primero que nada, saludarlos a todos, agradecer a la Universidad SEC por esta invitación, me pareció muy interesante, agradecer a la profesora y directora Saba Aranda por su invitación y al profesor Jorge Frey por la invitación también a exponer. Efectivamente, quiero partir con una palabra que es esencial en este análisis, el equilibrio. En mi calidad de profesor de ética y de fundamento filosófico, la palabra equilibrio está inserta en la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor y justamente nace como el equilibrio como un principio esencial para equilibrar o emparejar derechos y obligaciones de los proveedores y derechos y obligaciones de los consumidores en tiempos normales, se entiende. Y a propósito de tiempos normales o tiempos anormales, y en beneficio del tiempo de mi exposición, voy a partir señalando que el CERNAC emite en diciembre del año 2019, en noviembre, perdón, el 29 de noviembre del 2019, la circular interpretativa 950 a raíz de los hechos ocurridos en octubre del año pasado. En efecto, el estallido social que todos conocemos generó una serie de entorpecimientos en diferentes labores comerciales, profesionales, administrativas, en el normal desenvolvimiento del país. Sin pensar que en enero íbamos a estar frente a otra excepción excepcional
una situación excepcional como es la pandemia y la crisis social que estamos viviendo, y que es para todos un hecho absolutamente nuevo y difícil de manejar, porque en cuanto a tiempo se refiere, en cuanto a incertidumbre, no sabemos cuánto va a durar, etc. Y esto tiene incidencia en el análisis de la situación del año. Esta circular interpretativa analiza el caso fortuito fuerza mayor, que es en el fondo lo que hoy día restringe, complica y limita el actuar del LATAM. Al respecto dice esta circular que el caso fortuito considera tres situaciones. Tiene que ser imprevisible, vale decir, nadie puede haber anticipado lo que iba a pasar con la crisis de salud. Tiene que ser irresistible, la empresa en cuestión no tiene cómo haber evitado las consecuencias de esta pandemia, y además inimputable, no se le puede atribuir culpa a LAN o corresponsabilidad en el ámbito de sus actividades. Por lo tanto, entra en un análisis curiosamente perfectamente aplicable a la realidad de la crisis social que se está viviendo, en especial a la industria aeronáutica. Vamos a dejar un poco ahí la circular interpretativa del CERNAC a propósito de los deberes del empresario en cuanto a informar al consumidor las consecuencias de una eventualidad o caso fortuito o fuerza mayor, y los derechos que nacen para el consumidor en cuanto a, por ejemplo, sustituir el servicio que no se le ha podido prestar o solicitar el reembolso, en los casos en que sea procedente, dice la circular, de los fondos pagados con anticipación a la crisis. Surge entonces, para ir por orden, esta demanda colectiva de la CONADECUS en contra de LAN Chile, y justamente en los argumentos es una demanda bien extensa que analiza los hechos y el derecho que habría sido infringido. Parte por destacar los principios que la ley del consumidor defiende. Ya mencioné el primero, el equilibrio entre proveedor y consumidor, el principio de la información, la irresponsabilidad por parte del consumidor de los derechos que esta ley le otorga, y la profesionalidad en el otorgamiento del servicio por parte del proveedor. Por supuesto que parte señalando que el hecho que ocasiona esta demanda es el incumplimiento por parte de LATAM de sus obligaciones contractuales con sus consumidores, señalando muy tangencialmente el tema de la pandemia, porque de la lectura de esta demanda pareciera ser que se le, de alguna manera, y repito, buscando el equilibrio, se le imputa a Chile una serie de responsabilidades directas a propósito de esta pandemia. Los hechos que describe esta demanda apuntan a la pandemia del COVID-19 y a la forma en que la Chile habría arbitrariamente, discriminatoriamente, erráticamente buscado solución a los problemas de los consumidores. Entiéndase, primero, establecer por parte de la Chile un plazo 31 de diciembre del año 2020 para lo que ocurre antes de ese plazo y lo que ocurrirá después del 31 de diciembre del 2020. Este plazo, en la demanda colectiva se establece que es un plazo arbitrario, unilateral, casi una suerte de prescripción, de plazo de prescripción que establece la Chile, la LATAM, pero no nos podemos olvidar, vuelvo a la circular 950, que establece que a propósito del deber de información frente a un caso fortuito fuerza mayor, la empresa debe establecer un plazo dentro del cual se van a solucionar los aspectos que afectan al consumidor. Por lo tanto, el plazo que establece LAN es un plazo complejo, porque no sabemos hoy día si este tema se va a solucionar este año o el próximo, dependemos de una vacuna, dependemos del comportamiento de cada país, de la forma de enfrentar por cada país la pandemia, y en consecuencia, los hechos que describe apuntan a que LATAM habría sido muy discriminatorio y arbitrario al establecer antes del 31 de diciembre la posibilidad de que los consumidores puedan reprogramar sus vuelos sin costo adicional en cuanto a diferencia de tarifas para aquellas personas que concreten sus vuelos o modifiquen sus vuelos o sus destinos. Antes del 31 de diciembre del 2020 no habría diferencias en cuanto a las tarifas. A este respecto, la demanda establece que se infringen normas como el artículo 3, como el artículo 16
de la ley del consumidor al establecer sumas adicionales después del 31 de diciembre del 2020, pero repito, es un plazo que no puedo culpar a LAN por establecer un plazo, pudo haber establecido el 31 de diciembre del 2021, qué sé yo. Además, acusa esta demanda colectiva que LAN Chile, en cuanto a la restitución de los dineros, si bien lo ofrece en su publicidad, en la práctica, a través de la comunicación con los call centers, se está generando una forma muy errática de comprometerse a la restitución de los dineros pagados con anticipación al 31 de diciembre del 2020. En cuanto a que a algunas personas se le restituiría el 30% de los montos pagados, a otras el 80% y a algunas personas nada. En consecuencia, la responsabilidad de LAN en cuanto a no comprometerse a restituir los dineros pagados de la mano a este plazo fijado para el 31 de diciembre del 2020, que parece o quiere esta demanda asumir que es un plazo arbitrario y antojadizo, pero repito, en mi opinión es un plazo que pudo haber sido cualquier otro. En este minuto no hay cómo establecer un plazo, ¿ya? En cuanto a la normativa infringida, según esta demanda, estaría varios artículos de la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores. Los más importantes son el artículo 12 en cuanto al cumplimiento, al deber de cumplimiento que tiene toda empresa de los contratos celebrados con sus consumidores. Y justamente la circular interpretativa 950 señala que en general y en épocas de normalidad existe el deber de cumplir con aquellos compromisos establecidos en los contratos celebrados con los consumidores. No estamos en un escenario de normalidad, estamos en un escenario que ha cambiado para todos a la luz de esta pandemia. La que más me interesa son las normas del artículo 16. Como profesor de ética, el artículo 16 es una norma esencialmente ética. ¿Por qué? Porque establece que el párrafo respectivo dice que son normas de equidad. Y la infracción o el establecimiento de cláusulas abusivas, ya sea atentatorias en contra de la buena fe, en base a parámetros objetivos, es una normativa que debe entenderse que no produce efecto alguno. La posibilidad de que una de las partes termine unilateralmente el contrato, la posibilidad unilateral de establecer sumas adicionales a pagar por una de las dos partes, la posibilidad de que una de las dos partes se exima de errores administrativos o deficiencias en el producto o servicio, la posibilidad de invertir la carga de la prueba, etc. Este es un artículo también mencionado en la demanda colectiva en cuanto a que habría sido infringido por LAN Chile, por LATAM. Además, se incorpora en esta demanda colectiva la indemnización por daño moral, que es una de las modificaciones que el profesor Frey mencionaba, en orden a que hasta antes de la modificación del año 2018 no se podía demandar indemnización por daño moral en este tipo de demandas, pero CONADICUS pide al tribunal que establezca una suerte de indemnización general similar y transversal para los demandantes, y solicita la restitución de grandes cantidades de dinero por parte de la empresa a los consumidores a raíz de los montos pagados, a raíz de las indemnizaciones por daño moral, a raíz de varios conceptos. A continuación, yo quiero señalar que LAN Chile se ha acogido al capítulo 19 en materia de reprogramación de activos a la luz de la normativa norteamericana, y muy breve, no soy experto en la materia, pero quiero dejar planteado el tema porque de la lectura de la solicitud de reprogramación conforme a la legislación extranjera presentada en el segundo juzgado civil de Santiago, me llamó la atención lo siguiente, y a propósito del equilibrio. Dice que uno podría, leyendo la demanda colectiva que yo les acabo de mencionar, uno podría decir, bueno, sí, es que corresponde que LATAM le reembolse a todos sus consumidores sin mayor discusión. Pero también, poniéndonos en el lugar del otro, LATAM en su solicitud de reprogramación establece que
si bien no ha podido cumplir con sus obligaciones en cuanto al transporte de pasajeros en un 95%, ha logrado cumplir con lo que al transporte de carga se refiere. Y eso lo tenemos que asociar con el traslado de insumos médicos, ventiladores, etcétera, que de alguna manera la empresa ha aportado y ha colaborado con el país en estas materias. Finalmente, y solamente a título de percepción personal, creo que la demanda colectiva en contra de LATAM por parte de la CONADEPUS, me atrevo a anticipar que no creo que tenga un éxito, porque da la sensación de que se le reclama a la Chile culpa o negligencia en las mecánicas de reparación a sus consumidores. Habría que ver caso a caso en el tema de las restituciones, porque se incorporan en la demanda una serie de correos electrónicos que reflejarían arbitrariedad en los montos a restituir. Eso habría que discutirlo caso a caso. No me atrevo a establecer que aparte de eso, en las mecánicas de establecer un plazo para que los consumidores puedan reprogramar sus vuelos, en la mecánica de la decisión de los consumidores de poner término a la vinculación comercial con la empresa, o elegir otras sustituciones, cambios de destino, etcétera. Yo creo que realmente, y en base a la interpretación hecha por el CERNAC, no creo que la Anchila tenga otras alternativas más que las que le ha propuesto a sus consumidores, ¿ya? Es un caso fortuito, fuerza mayor absolutamente impredecible para LAN, inimputable para LAN y inmanejable. Por lo tanto, salvo, le repito, la mecánica de restitución de los dineros pagados a LAN, de frentón ya la interpretación del CERNAC obedece a que ya LAN no puede cobrar un solo centavo más a ninguno de sus consumidores en atención a la misma pandemia. Bueno, me atrevo a vaticinar que no debiera ser acogida la demanda. Es muy distinto a las demandas colectivas que yo he llevado en contra, por ejemplo, de algunos participantes de la industria bancaria, porque ahí es muy objetivo el atentado en contra de la buena fe en algunas cláusulas de los contratos de determinados tipos de crédito. Acá no creo que se pueda hablar de cláusulas abusivas en la contratación con los consumidores, sino que son mecánicas reparatorias acorde a los tiempos que estamos viviendo, con la incertidumbre que estamos viviendo, y que hace muy difícil manejar para la empresa la situación que está viviendo, la dificultad que está viviendo en orden a cumplir con sus compromisos. Y eso se traduce en su solicitud de reprogramación y de reorganización internacional. Porque en el fondo lo que trata esta mecánica, hasta lo que he podido entender, es que la normativa internacional permite continuar con el desarrollo de sus negocios, continuar con el manejo de sus activos, sin posibilidad de, por supuesto, cobrar ningún centavo más, y con la posibilidad de mantener el vínculo laboral con sus trabajadores. Entiendo que ha acordado con 41.000 de sus empleados el 50% del sueldo, y ha tenido que despedir a una cantidad aproximada de 2.000 trabajadores. Eso es lo que les puedo manifestar, y con eso pongo término a mi disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Belisario. Muy claro. Lo que vamos a hacer es escuchar ahora a David, y después vamos a hacer una ronda de preguntas que yo creo que con la asistencia de todos los participantes, amplia asistencia, y van a haber muchas interrogantes, análisis, opiniones. La idea es que esto sea un espacio de diálogo. Me gustaría darle la palabra a David, que en este mar de cajitas no lo puedo encontrar. Y ¿dónde estás, David? Ahí está, ya. A ver si le podemos dar el... Sí, ahí tengo audio. ¿Sí? Sí, ¿quieres que tú Okay. puedes abajo compartir la pantalla? Sí, ¿o quieres... voy a intentarlo porque tengo una presentación. Permítanme un segundo.
Mientras tanto, aprovecho para agradecer, por supuesto, esta invitación y esta instancia tan interesante al Instituto y a la universidad. Nos dan la posibilidad de hacer esto. Y lo que yo voy a expresarles tiene esta, como digo, presentación que ahorra el tener que estarme viendo a mí por un rato. Vamos a ver, aquí está. Y la comparto. Veamos si funciona. No sé si se ve algo en la pantalla. Ahí estamos entrando, parece. Sí. Voy a poner la pantalla completa. O sea, todavía está ahí, perfecto. ¿Sí? ¿Se ve? Ya, sí. Perfecto. Bueno, la idea de esto es referirme a un par de iniciativas legales que están en actual tramitación en el Congreso. Tengo que la primera advertencia que hacer es pedirles disculpas porque los voy a desilusionar, probablemente, o defraudar mucho en sus expectativas. Esto que pretendo referirme no tiene ninguna relación, o no tiene relación directa, mejor dicho, con la pandemia, con el COVID, ni con la emergencia que estamos viviendo. Así es que no hay nada en mi exposición que tenga que ver ni con los capítulos 11, ni con cosas de ese tipo, que nos han tenido tan de cabeza. A mí, honestamente, me tiene un poco aburrido, pero quiero pedirles sí que esto lo aprecien por dos razones, le den una oportunidad, digamos, a esto que no tiene que ver con la pandemia. Uno, porque nos permite conocer más o menos cómo está el ambiente y la temperatura de la discusión con respecto a la relación pasajero-línea aérea. Aquí hay un buen intento de avance en mejorar los derechos de los pasajeros, que en tiempos normales probablemente tendría más sentido que en el que estamos viviendo, pero nos permite percibir más o menos cómo es la situación, cuáles son las carencias que se advierten desde un punto de vista de gente tan importante como son nuestros legisladores. Y la segunda razón que creo que permite apreciar esto con algún interés es que aún en tiempos de pandemia, una discusión interesante, y el profesor Prat tal vez me entienda porque este es un tema bien ético, que conoce muy bien, es si inmersos como estamos en esta situación de anormalidad, de excepcionalidad, debe jurídicamente sacrificarse derechos por la necesidad de restablecer una normalidad. Y esto es aplicable tal vez en el ámbito laboral, por ejemplo, donde vamos a tener empresas muy vapuleadas, pero vamos a tener derechos de los trabajadores, por otro lado. Y lo mismo también en el ámbito civil, donde vamos a tener muchos acreedores y muchos deudores queriendo ejecutar obligaciones. ¿Qué pasa con los derechos de esas personas? Lo mismo ocurre aquí. Hay una relación entre un proveedor y un pasajero, un consumidor. Debe sacrificarse derechos en esta recuperación, en esta reactivación. Debemos ser más tolerantes y condescendientes con los proveedores atendida la situación en la que están. Bueno, mírenlo desde ese punto de vista porque relación mayor con la contingencia no tiene. Primero una referencia al contexto en el cual estábamos, por eso ahí dice previo al COVID. Antes de eso, Chile venía con un crecimiento muy sostenido del transporte aéreo, con cifras bastante auspiciosas y promisorias, tasas de un 10% anual de crecimiento, que es bastante bueno para la región y para el mundo. Piensen ustedes que el promedio mundial es 4 y un 5% de crecimiento del transporte aéreo. Pero bastante bueno lo que teníamos, más de 26 millones de pasajeros al año 2019. Y esto es muy importante, Chile tiene, a pesar de ser una población bastante escasa, una tasa de viaje muy alta per cápita, más de un viaje por persona al año, 1,4, casi entre 1,3 y 1,4, comparado con países como Argentina, Brasil, Perú, México incluso, que tienen mucha más población y más transporte aéreo que nosotros. Ellos ni siquiera llegan un viaje al año. Estamos, no obstante, lejos de Europa, que anda por los 3 o 4 viajes per cápita por habitante, digamos. Un fuerte desarrollo del transporte doméstico, esto gracias a la innovación del modelo low cost, nuevas rutas y nuevas modalidades para acceso a los pasajeros, más gente subiéndose a los aviones, podríamos decir que nunca antes había viajado. Alta competencia, que es una novedad también en Chile, donde hemos tenido casi siempre en nuestra historia un operador dominante, para algunos monopólico o cuasi monopólico, pero hoy día teníamos un escenario de buena distribución y además en constante desarrollo. Esas cifras son más o menos las últimas que se dieron antes de alterarse nuestra normalidad. Y esto es lo más importante para el consumidor, un importante descenso en las tarifas. Hoy día mucha gente viaja gracias a que es accesible para muchos bolsillos el poder viajar. 45% de reducción de tarifas en muy poco tiempo. Ahí también está el elemento low cost de por medio. Teníamos entonces un escenario muy bonito que yo diría que yo le pongo un nombre, que es las 3D. Teníamos democratización del transporte aéreo,
diversificación del transporte aéreo y descentralización del transporte aéreo. Democratización con más gente volando, que nunca antes lo había hecho. Diversificación porque hoy día teníamos un modelo distinto para cada, un traje a la medida para cada consumidor, bajo costo tradicional y combinaciones similares. Y descentralización porque estábamos teniendo ya vuelos sin pasar por Santiago, directamente entre ciudades de provincia, que era algo muy novedoso también en nuestro país. Bueno, todo esto era antes, no ahora. Pero en este contexto es que surgió este debate legislativo en el que estamos hoy día. Situación legal al día de hoy es esta: hay normativa en el Código Aeronáutico. Entonces, ojo, la materia aeronáutica y el transporte aéreo es una de las pocas que tiene normativa especial. Además de la ley de protección al consumidor, tiene normativa especial. O sea, hay aquí una relación de consumo distinta, particular, con respecto a cualquier otra, y que merita una normativa específica. La ley 20.831, el año 2015, introdujo un capítulo nuevo al Código Aeronáutico que se llama del transporte de pasajeros y sus derechos, y ahí reguló, basada, digámoslo, en la norma europea, en la resolución 261 de la Unión Europea, muy inspirada en ello, con algunos matices, pero comprende estas materias que ustedes ven ahí: información al pasajero, denegación de embarque por sobreventa, retrasos y cancelaciones y las consecuencias de ellos, la restitución de las tasas y derechos, muy importante, y alguna regla de procedimiento y competencia, vía hacer referencia al procedimiento de la ley del consumidor, pero ampliando la cobertura de jurisdicción para dar más oportunidades al pasajero. Esa es la situación que hay hoy día. ¿Por qué sería necesario entonces mejorar esto, innovar? Bueno, los legisladores lo han estimado así, y el Estado también, el gobierno también, porque hay un proyecto que es de origen mensaje. ¿Cuáles son estos proyectos a que me refiero? Dos vamos a abordar, o decir, más de dos, pero dos iniciativas, dos impulsos legislativos. El primero se llama así Ley Pro Consumidores, es el nombre que se le ha puesto para identificarlo más fácilmente. Es una iniciativa del Ejecutivo, del Ministerio de Economía en particular, que dentro de un paquete de muchas reformas a la ley del consumidor, que incluyen contratación electrónica, servicios bancarios y financieros, hasta mantención de automóviles, etcétera, diversos mercados sensibles, y entre ellos el transporte aéreo también. Esto pretende una iniciativa transversal de mejorar la relación consumidor-proveedor. El proyecto en particular está hoy día el segundo trámite constitucional en la Comisión de Economía del Senado, diría yo que está en su última fase, muy próximo a convertirse en ley. Además, esto sigue avanzando, no se ha suspendido esta tramitación producto del momento que estamos viviendo. Cada día martes se reúne la comisión a tratar este punto y seguir avanzando en la redacción del texto. Y el segundo son varios proyectos que abordan una idea central, que es el endoso de los pasajes, un tema bastante controvertido. Son 5 proyectos de ley, cada uno impulsado por una moción distinta de un diputado diferente. En general se ha centrado la discusión sobre la base de uno de ellos, que es el proyecto del diputado Karim Bianchi, pero incorporando elementos de los otros proyectos también. Estas son mociones parlamentarias, no iniciativa del gobierno, y este está en un trámite mucho más incipiente, aún en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Obras Públicas y Transporte, no en Economía como el otro, y en sus fases iniciales, así que esto tiene bastante camino que recorrer. Más importante entonces es el primer proyecto. Sería un poco al revés, pero vamos a verlo aquí. Aquí hay una comparación de lo que tenemos en el primer tema. Información al pasajero es el primer punto que aborda el proyecto de ley Pro Consumidor. Ustedes tienen ahí la comparación entre lo que existe hoy día y lo que se pretende introducir. Es muy simple. Hoy día hay 3 normas en el Código Aeronáutico que aluden a la información al pasajero. La primera de ellas se refiere a los casos de cancelación, retraso y denegación de embarque, y se refiere a informar los derechos al pasajero, ojo con eso. El segundo se refiere a mantener visible y accesible al público en las oficinas de venta y mostradores folletos informativos. Y la tercera se refiere a comunicar las cancelaciones de vuelo según los datos de contacto que el mismo pasajero aporta. ¿En qué se innova en el proyecto? En una situación que yo no sé si es muy frecuente, de muy frecuente ocurrencia, pero sí afecta bastante al pasajero cuando ocurre, que es los cambios de itinerario. Los cambios de itinerario intempestivos o avisados con poca anticipación, ya sea para adelantar o para retrasar la salida de un vuelo. Tal vez a más de algunos de ustedes les ha pasado, a mí me pasó alguna vez, estando próximo a quedarme dormido para salir en la mañana siguiente, solo de casualidad consulté mis mensajes y tenía uno que decía su vuelo se adelantó y sale en 2 horas más. Tuve que hacer mi maleta y partir corriendo al aeropuerto.
Entonces, ese tipo de cosas provocan alguna sensibilidad, y lo que se está haciendo aquí no es prohibir que eso ocurra, sino que se está estableciendo que cuando ocurra, la línea aérea debe informar al pasajero aquellos datos de contacto que el mismo pasajero haya entregado para ello. Cambios de itinerario, ya sea para adelantar, para retrasar o cualquier otra circunstancia que lo afecte. Es curioso que se piense en innovar a través de una de estas normas, porque se parece mucho a suspensiones, cancelaciones. Incluso si se mira el artículo 127 del Código, ya habla de suspensiones o retrasos por razones de fuerza mayor. Normalmente los cambios de itinerario no se nos informa a los pasajeros cuáles son las razones, pero si fuera el caso de la fuerza mayor ya estaría cubierto en el 127 de alguna manera. Aquí hay entonces una innovación. Agrego una cuarta norma a las tres que menciono que están en el código y que no están en el código, que es muy importante, que es la norma general de información que tiene la Ley de Protección al Consumidor, el artículo 3, letra B, que habla de el derecho del consumidor a recibir una información oportuna y veraz. Esa es la norma matriz en términos de información al pasajero. El derecho del consumidor está atravesado por el tema de la información. Es una de las piezas principales en su conceptualización. Ese es el primer tema. En esto no hay mayor discusión, se entiende que es necesario y no ha habido un debate mayormente profundo sobre el punto. Hay una indicación del Ejecutivo únicamente para cambiar la ubicación propuesta por los parlamentarios a otro artículo del Código, pero no es un cambio de forma. Ahí hay entonces un primer tema. Me quedo con el hecho de la necesidad de profundizar siempre la información como derecho y como deber. El segundo punto que el proyecto Proconsumidor aborda es la denegación de embarque, que ya está regulada, como decimos, en el caso de la sobreventa. Recordemos entonces que en el Código Aeronáutico puede haber denegación de embarque por razones legítimas y fundadas, habitualmente son razones de seguridad. También se habla de la higiene y buen orden a bordo, eso permite a una línea aérea impedir el embarque de un pasajero a un vuelo. Pero también está permitido que las líneas aéreas lo hagan por sobreventa de pasajes, es decir, porque no caben los pasajeros que compraron tickets en el avión. Se vendió más de una vez los asientos. Hoy día lo que se establece es un sistema de compensaciones para el caso en que el pasajero no pueda abordar. Desde luego hay antes una etapa previa donde se llama a los pasajeros a abordar. Si alguien acepta voluntariamente el acuerdo que la línea aérea propone, no habrá inconveniente, pero enfrentados ya a tener que dejar a alguien abajo del avión, parte de los derechos que se le conceden al pasajero, en el caso específico que decía, ya sea que persista o no en el viaje, es estas compensaciones, están ahí transcritos para que ustedes vean cuáles son las compensaciones económicas que se asignan en estos casos. Y hay una tabla que, según la distancia que el vuelo debió haber recorrido, indica una cantidad. Lo importante es la segunda mención que hago ahí. Estas compensaciones son excluyentes con cualquier otra indemnización de aquellas que pueda derivar de la Ley de Protección al Consumidor. Es decir, el pasajero que opta por recibir esta cantidad de dinero en caso que se le sea denegado el embarque, no podrá posteriormente demandar. Hay una opción para el pasajero, si él estima que puede ser más conveniente la demanda a través de la Ley del Consumidor, debe rechazar esta oferta de la línea aérea. Ahí está dicho. Y lo segundo, es relativo a cuándo se genera esta compensación, que es cuando la espera o la diferencia entre el vuelo que no fue abordado y el siguiente vuelo que el pasajero decide tomar es de más de 3 horas, o de 3 horas o más. Veamos en qué innova el proyecto. Mantiene los tramos de distancia, pero incluye un nuevo criterio que es el de hora de llegada y no el de hora de salida. En esto también se inspira en algo de la norma europea para calcular entonces cuándo se genera este derecho para el pasajero. No exactamente comparando hora de salida con hora de salida, sino la hora en que el vuelo debió haber llegado. Y según eso genera una nueva tabla que la van a ver ustedes a continuación en la siguiente lámina. Hay una combinación de tramos también, entre los tramos de tiempo y los tramos de distancias, para generar una nueva distribución que veremos a continuación. Y se ajustan los montos en cada una de estas categorías. Y esto es lo más curioso, que se permite expresamente optar adicionalmente a la indemnización de la Ley 19.496. Es decir, el pasajero puede aceptar esta compensación, las 2, 3, 4, etcétera, las UEFs que correspondan, según la tabla que veremos a continuación, y además demandar con posterioridad. Y esto podría ser cuestionado jurídicamente, porque hemos aprendido que la indemnización es una reparación que corresponde
al daño recibido y que no debe constituir una fuente de lucro o una ganancia indebida. Entonces el juez va a tener que verse aquí en algún aprieto para entender hasta dónde cubrió los daños la primera compensación y cuánto falta por indemnizar con la segunda, si son acumulables o son excluyentes, pero acá se permite entonces demandar adicionalmente a aceptar la propuesta de la empresa. Esta es la nueva tabla que se está proponiendo, como ustedes ven es más compleja que la anterior, y tiene estas tres categorías según la hora de retraso en la llegada. El retraso de más de 4 horas son indemnizaciones o compensaciones más importantes. La columna del centro equivale a lo que teníamos hoy día. La columna del centro son las cantidades que existen o que están vigentes al día de hoy. Los tramos de distancia se mantienen. Aquí hay entonces una innovación importante y un tema cuestionable, cuál es el de la indemnización acumulativa con la compensación. El siguiente tema que abordan este proyecto de ley es el de las prestaciones asistenciales, así llamadas. Como ustedes saben, en caso de denegación de embarque por sobreventa y en caso de cancelación de un vuelo, el pasajero tiene derecho no solamente a esa compensación económica, sino que también a algunas asistencias de parte de la línea aérea para aminorar el disgusto, el desagrado, la incomodidad de la espera. Y aquí hay entonces distintas modalidades que se le conceden al pasajero: comunicaciones telefónicas durante la espera, comidas, refrigerios necesarios hasta el siguiente embarque, mientras dura la espera, alojamiento cuando proceda, en algunos casos, y la movilización o desplazamiento hacia su domicilio o al hotel, cuando sí proceda también, todo eso de cargo de la línea aérea, y los arreglos necesarios para coordinar sus combinaciones de vuelo, las conexiones que tiene en alguna escala. Esas dos que están destacadas son las que el proyecto aborda y propone una innovación. ¿En qué sentido? En el siguiente. En relación a las comunicaciones telefónicas, se modifica para establecer un margen de 1 hora en lugar de las 3 horas que hoy día eran las que existían, para entender que el pasajero necesita esta asistencia. Es decir, disminuye el umbral de lo que se entiende para entender que el pasajero está afectado por esta necesidad. Transcurrida 1 hora, ya la línea aérea deberá hacerse cargo de proveerle gratuitamente al pasajero comunicaciones necesarias. Hoy día esto tal vez es menos aplicable porque mucha gente dispone de un teléfono celular, pero puede ser perfectamente una necesidad para algunas personas. Y el segundo caso, el más complejo, que es el de las comidas y refrigerios, porque se introduce una redacción que yo he simplificado ahí, pero que es bastante árida y reglamentaria con respecto a la provisión de comidas y refrigerios. Se le pone un monto, una cantidad que es equivalente a 0,5 unidades de fomento, cada 2 horas de espera, hasta el embarque en el siguiente vuelo. Cuando la diferencia entre el vuelo no tomado y el vuelo que finalmente se tomó es superior a 1 hora. Es decir, transcurrida 1 hora entre el antiguo vuelo y el nuevo vuelo asignado por la línea aérea o que el pasajero pudo conseguir, se genera ya el derecho, al igual que con las comunicaciones. Pero las comidas serán entregadas por la línea aérea cada 2 horas en un régimen continuo. Y cada una de ellas deberá tener un valor equivalente a 0,5 unidades de fomento. Aquí también hay una indicación del Ejecutivo que propone que las comidas sean entregadas cada 3 horas y que el derecho se gatille o nazca cuando transcurran 2 horas, al menos desde que el vuelo originalmente contratado no pudo ser abordado, la hora en que debió haber salido ese vuelo. De esa manera moderar un poco las consecuencias de esto, que nos parece también un poco, puede ser considerado un poco exagerado. Hay alguna dificultad práctica que probablemente surja también para calcular el valor de equivalencia. Habría que entender si esa equivalencia es razonable o no, considerando los precios de los productos en los aeropuertos, etc. Es bastante complejo entrar a regular con ese grado de detalle este tipo de derechos por la dificultad de su aplicación práctica. De alguna manera, recopilemos un poco qué hay detrás de esto. Hay también aquí recoger la sensibilidad de lo que más afecta al pasajero cuando está enfrentado a esto. No podemos perder de vista, y anticipo algo de las conclusiones, el pasajero próximo a embarcar, enfrentado a un viaje algo desconocido, incierto, inseguro, mucha gente le tiene gran pavor a los viajes, está particularmente sensible, y estos entorpecimientos, estas interrupciones van generando algo que se percibe
psicológicamente e individualmente como algo muy grave, aunque en la práctica o visto desde afuera pueda no parecer que es así. Yo creo que este proyecto está recogiendo gran parte de esa sensibilidad. El siguiente tema que el proyecto de ley aborda es el de la restitución de las tasas. Como sabemos, las tasas aeronáuticas, particularmente la que paga el pasajero, que es el derecho de embarque, corresponde al uso de instalaciones y servicios en los terminales aeroportuarios. Las líneas aéreas lo recaudan, pero ese dinero no va a la línea aérea, va al Estado de Chile, que recauda eso por la disposición de los terminales, y además forma parte de la ecuación financiera en las concesiones de aeropuertos. Parte de ello financia también la construcción, entonces, de los terminales. ¿Qué ocurre hoy día? Esta es la norma que hoy día está vigente, bastante genérica, y establece que cuando el viaje no pudo realizarse, por la causa que sea, el transportador debe restituir lo que el pasajero pagó a título de tasa, porque eso solamente corresponde cuando el viaje se efectúa. Si el viaje no se realizó, ese dinero debe volver al pasajero. No establece más detalles sobre cómo debe hacerse, solamente que basta el requerimiento del pasajero y que debe hacerse en cualquier oficina del transportador o a través de su sitio web. Es bastante frecuente que la ley mencione esto de las oficinas, los locales de venta, los counters. Con el tiempo eso va a ir desapareciendo y debiera la ley ser un poquito más avanzada en ponerse en situaciones que a futuro y ya hoy día en el presente son más comunes que la presencia física del pasajero en una oficina. Muchas líneas aéreas simplemente no tienen oficinas. ¿Qué propone el proyecto? Que la reutilización se haga a través del mismo medio utilizado para pagar el pasaje, es decir, establece ya algo que no hay en la ley vigente, que es el medio de pago. Si se pagó en tarjeta de crédito, se debe abonar a la tarjeta de crédito. Pero está el caso del que pudo haber pagado en efectivo, y en ese caso se le impone al transportador la obligación de contactar al pasajero y ponerse de acuerdo con él acerca del medio a través del cual se va a producir este reembolso. El pasajero puede decir ahí, devuélvamelo en billetes, abónenlo con una tarjeta de crédito mía o de un tercero, hágame una transferencia bancaria, etc. Y por último, se establece un plazo, que esto es lo más importante. Hoy día esta obligación no tiene plazo, si bien la ley establece que se hace a solo requerimiento del pasajero, no funciona así en la práctica, no es inmediato. La sola lectura da a entender que el pasajero lo requiere, la línea aérea le paga. No funciona así. Muchas veces el pasajero ni siquiera lo requiere porque no está suficientemente informado. Una vez más, el tema de la información. Aquí se pone un plazo de 10 días contados desde que debió haberse realizado el viaje para que la línea aérea reembolse al pasajero lo que pagó por derecho de embarque. En caso de retraso, esto contempla el proyecto también un castigo para el transportador, un castigo. Hoy día ustedes saben que este tema es bastante polémico, hay un procedimiento no contencioso en desarrollo entre las líneas aéreas y el CERNAC para abordar este tema producto de devoluciones que no se han hecho oportunamente. Se está incluyendo aquí entonces una norma punitiva que recarga en un 50% el monto, y no es una multa como suele ser la usanza en estas materias, sino que es a favor del pasajero el castigo. Ese 50% de recargo va directamente al pasajero. Eso es lo que el proyecto está estableciendo en materia de reembolso de tasas. Siguiente tema que aborda el proyecto de ley. Este es el más complejo a mi juicio, el más controvertido y el que puede dar para mayor discusión. La utilización de tramos parciales. Ustedes saben que un mismo vuelo, un mismo viaje, perdón, puede contemplar diversos tramos, el de ida y el de vuelta, por de pronto, pero además varios tramos de ida según las escalas que el vuelo contempla y varios tramos de regreso según lo mismo. ¿Qué pasa hoy día? Hoy día no tenemos normas sobre esto, por eso hablamos de la situación vigente. Esta materia está regulada contractualmente. Las líneas aéreas incluyen en el contrato de transporte aéreo una cláusula, internacionalmente se le llama la cláusula no-show, que establece que el pasajero que no se presenta a ocupar uno de los tramos parciales no tiene derecho a ocupar el resto de los tramos. Es decir, si el pasajero viajó por tierra en lugar de tomar el tramo de ida, luego no se le permitirá tomar el tramo de regreso. Y el fundamento de esta práctica, según lo que he escuchado de los propios operadores, es que esto es parte del corazón de la estrategia comercial de las líneas aéreas que les permite optimizar o rentabilizar el uso de una aeronave, o el uso de la capacidad de una aeronave, al poder comercializar más de una vez los pasajes. Incide fuertemente en la posibilidad de que las líneas aéreas puedan manejar las tarifas de manera más conveniente
para el resto de los pasajeros. Parece ser una explicación bien razonable, pero como veremos en un rato, no le ha parecido igualmente razonable a nuestros tribunales. ¿Qué está proponiendo el proyecto? Ahí tienen ustedes el texto tal cual, como es un texto breve, lo puse entre comillas. En los casos de viajes que se encuentren fraccionados por tramos y o por trayectos de ida y vuelta, que es bastante frecuente que sea así, el no uso de alguna de las fracciones no podrá motivar la denegación o condicionar el uso del resto de las fracciones, si el pasajero obviamente se presenta en forma oportuna. Detrás de esto hay fundamentos que van desde el derecho de propiedad, es decir, yo compré un ticket y es mío y hago lo que quiero con él, como con cualquier bien que pude haber adquirido con mis recursos, con mi dinero, hasta otro tipo de situaciones que prefiero presentárselas a ustedes a través de dos interesantes fallos que rescaté por ahí, que son recientes. Ambos son de la Corte de Antofagasta, que es una corte que no estén acostumbrados a ser bien original en sus planteamientos. Solamente menciono el tema de las AFP, que acaba de ser dictado, y en esto también. Hace poco, de hecho, leí una entrevista al presidente de la Corte de Antofagasta, el ministro Clavería, y destacaba eso, que la Corte de Antofagasta se caracteriza por su originalidad en sus análisis. Este caso, que se llama Ramírez Guajardo, que es del año 2017, lo que se concluyó es eso, que claramente esta es una estipulación abusiva. Así de rotunda fue la Corte para decirlo. La aerolínea se aprovecha de su condición, se aprovecha de esta posición preferente que tiene con respecto al pasajero. Hay una relación asimétrica acá, y la línea aérea saca ventaja de eso porque puede manejar, dice, el servicio y obligar al usuario a hacer este cumplimiento de obligaciones en cadena. O sea, si usted no tomó el de ida, no puede tomar el de vuelta, debe tomarlos necesariamente en ese mismo orden. Y genera entonces, dice, una pérdida total para el pasajero si es que no hizo uso de uno de los tramos parciales. Si usted no usa una parte, pierde todo. Eso es lo que está diciendo la Corte, y por esa razón esta cláusula es abusiva. Pero no se queda ahí. Dice también que esto infringe la buena fe contractual, o sea, le dio durísimo acá a la línea aérea, pues dice, faculta al proveedor para ponerle término al contrato a su solo arbitrio, y más aún, sin reembolsarle el tramo no ocupado. Yo no sé si eso es así en realidad, pero no debiera ser así. El tramo que no se utilizó no es reembolsado. Claro, hay casos en que sí se puede, y por eso dice, salvo que la tarifa lo permita. Hoy día lo que hacen las líneas aéreas es que este derecho sí lo conceden a algunos pasajes que tienen contemplada esa posibilidad. De alguna manera el contrato es un traje a la medida para cada pasajero según lo que esté dispuesto a pagar. Y en eso consiste esta estrategia comercial llamada revenue management. La disposición al pago de cada pasajero genera un producto distinto. Y agrega la Corte que el que pierde es solo el pasajero, porque la aerolínea puede, al poder sobrevender y por lo tanto vender más de una vez este pasaje, no está perdiendo. Y por último, como si eso fuera poco, da 3 razones por las cuales esta cláusula es abusiva. Y dice, lo primero, no hay ninguna justificación económica, comercial ni financiera. Aquí las líneas aéreas tienen mucho que decir porque claramente su estrategia, que hemos mencionado, está en juego en esta parte. No hay algo que justifique esta pérdida, dice, abusiva, que se aprovecha de una situación personal del pasajero, dice además. En segundo lugar, va el tema de la información. Una y otra vez vuelve a aparecer esto que es transversal en el derecho del consumidor, la necesidad de información. No hay una difusión clara al respecto sobre las condiciones. El pasajero no sabe y no entiende lo que está ocurriendo. El segundo fallo, que voy a mencionar, va directamente a eso. Y en tercer lugar, la aerolínea infringe norma expresa, porque no devuelve las tasas tampoco. Yo no sé si eso es efectivamente así, Rodrigo a lo mejor lo puede ilustrar después, pero si así fuera, dice que eso es una demostración de la mala fe. Muy rotundo, como digo, este fallo. Y esto sí que es lo último, ya para rematarlo, dice que además esto infringiría el artículo 16, letra G, que como ustedes saben, de la Ley de Protección al Consumidor, establece que en los contratos de adhesión, cual es el caso del contrato de transporte aéreo, no producen efecto alguno las cláusulas que causan perjuicio al consumidor, sería este el caso, violentando la buena fe, o un desequilibrio importante en los derechos y obligaciones. Hay entonces aquí un juicio de la Corte en términos de aquí, el desequilibrio, la asimetría entre las partes está beneficiando únicamente a una de ellas en perjuicio de la otra y abusando de la buena fe. Este fallo de 2017 se refiere específicamente a ese. La misma Corte, pero otra sala, la Corte de Antofagasta, en un caso contra la empresa Despegar, razonó de manera distinta, pero para concluir lo mismo. Y aquí se basó en el tema de la información.
Y en ese sentido estableció que en contratos de esta naturaleza, que son particularmente complejos, y además que se contratan por vía electrónica, la información tiene un estándar de exigencia mucho mayor. El pasajero no está en posición de poder comprender de buena forma expresiones que le son ajenas, como no-show, como tramos, como otras situaciones parecidas. Hay muchas expresiones en inglés, de hecho, que se usan en el transporte aéreo. La información debe ser unívoca, precisa y clara. Si no se capta naturalmente o intuitivamente por el pasajero, hay una falta al deber de información oportuna y veraz. En segundo lugar, también razona sobre la forma de interpretar esta cláusula, es decir, no dice que esté prohibido, dice que esto se puede regular contractualmente, pero si se va a regular contractualmente debe ser en forma clara y en forma precisa. En este caso puntual señala que no fue preciso, porque la interpretación natural de una cláusula como esa, yo vi la cláusula y mi juicio en este caso estaba mal redactada, o sea, una redacción muy poco detallada. La interpretación natural de esto es que el pasajero no puede alterar los tramos, pero no que no puede tomar uno y no el otro. Hay una diferencia ahí de lectura con respecto a la cláusula. Sacarle más punta al lápiz los colegas de las líneas aéreas para poder explicitar esto de manera un poquito más clara y específica. Y por último, igualmente, como si eso fuera poco, o sea, como si la falta de información no fuera razón suficiente, concluye igual que este tipo de cláusulas repugnan todo sentido de justicia y equivalencia de las contraprestaciones. Producto de esto, y agrego un tercer fallo que se llama Escandón con Sky, que también es un fallo bien señero, adivinen de qué tribunal, de la Corte de Antofagasta también. No es raro que la Corte de Antofagasta tenga tantos pronunciamientos en materia de transporte aéreo. Antofagasta es el principal destino de transporte doméstico en Chile. Antofagasta y Calama, de hecho, son los dos principales destinos, las ciudades que tienen más transporte aéreo después de Santiago. Estos pronunciamientos hacen entonces que este tema sea particularmente delicado y que esta sensibilidad del Poder Legislativo que yo estaba aludiendo se manifieste. Hay una indicación del Poder Ejecutivo en este proyecto para restringir esta disposición, este texto legal de prohibir el uso alternado de tramos solamente al transporte doméstico, solamente al transporte nacional. El motivo es que, habiendo una serie de conexiones a nivel internacional, podría complicar la aplicabilidad del derecho correspondiente porque se trataría de legislaciones de otros países que no tienen contemplado. Esto es una innovación en Chile, no se conoce de otro país que lo haya regulado de la misma forma. De todas maneras, debo decir, para no mostrar un panorama tan negro, que hay líneas aéreas como JetSmart, por ejemplo, que no tienen esta política de impedir el uso alterado de tramos o segmentos de un viaje. Hay una especificación también en este proyecto sobre el viaje de grupos familiares, materia que hoy día no está regulada, es decir, no hay ninguna norma que proteja la unidad o la no separación de grupos familiares a bordo. Las líneas tienen la práctica de asignar muchas veces los asientos discrecionalmente, establecen políticas donde hay que pagar también si uno quiere un asiento preferente o un asiento específico. Entonces, familias que tienen niños chicos sobre todo y quedan separadas, maridos y mujeres, etcétera, suelen provocar también alguna reacción adversa de los pasajeros. El proyecto lo que establece es que las líneas deben contar con un sistema para detectar cuándo viaja una familia, así lo dice, está entre comillas ahí el proyecto, y de acuerdo a eso asignarles siempre asientos contiguos. En el caso que los asientos sean limitados, al menos debe garantizarse que los menores de 14 años queden junto a sus padres o junto a un adulto que forme parte de la misma reserva. Hay una indicación del Ejecutivo para solamente mantener el que el transportador deba tomar medidas, no establecer sistemas o contar con ellos, sino que tomar las medidas solo para que los menores no queden separados de sus padres o de adultos que viajen con ellos, únicamente ellos y no todo el grupo familiar. Entonces de esa manera queda un poquito más razonable la norma y no le pone una pista tan elevada a las líneas aéreas. Esta, si no me equivoco, es la última de las disposiciones que contempla el proyecto pro consumidor, también muy popular y probablemente todos ustedes, muchos de ustedes tengan alguna experiencia cercana, la imposibilidad de viajar por razones médicas. Y esto se enmarca en un concepto mayor que alguna vez conversábamos con Rodrigo Ananías, que está aquí presente, que es la duda de si puede ser aplicable una justificación de fuerza mayor para el pasajero, así como la línea aérea tiene derecho a no proveer el servicio por razones de fuerza mayor, ¿podría el pasajero ampararse también en razones de fuerza mayor para
no presentarse al vuelo. Hoy día la situación vigente es que esta materia está regulada solo por cada línea aérea en los respectivos contratos, dándose la posibilidad de mayor movilidad o mayor flexibilidad según el precio del pasaje que se pague. Una vez más aquí, la disposición al pago del pasajero genera más o menos derechos, más flexibilidad o no en los pasajes, en los contratos. Algunas aerolíneas lo han incorporado como una práctica, pero siempre caso a caso, es decir, atienden a razones específicas, a situaciones familiares, a situaciones particularmente dramáticas, y conceden la posibilidad de postergar o diferir el viaje cuando se presenta algún justificativo razonable, como por ejemplo un certificado médico. ¿Qué dice el proyecto? El proyecto viene en estos términos. Primero, establece que el periodo de validez del pasaje puede extenderse con la presentación de un certificado médico que afecte no solo al pasajero, sino que una enfermedad del cónyuge, conviviente civil, padres o hijos. Es decir, no son esas personas las que van a viajar, sino que el pasajero está impedido de viajar porque su cónyuge, su padre, su hijo, su conviviente sufren una enfermedad. El plazo para presentarlo es 24 horas desde que el vuelo se debió haber realizado, o sea, a posterior de la realización del viaje, pero dando aviso con anterioridad, es decir, el pasajero avisa y luego presenta el certificado 24 horas después. Para hacer uso de este derecho se considera el valor pagado, el cual se reembolsa, también está la posibilidad entonces de reembolsar el monto, y el pasajero pagará si es que en su nuevo vuelo accede a una o desea acceder a una categoría superior. El plazo de hasta un año para ejercer este derecho, entonces puede diferirlo hasta un año el viaje, entendiendo que las razones médicas que lo motivaron ya van a estar superadas transcurrido ese tiempo, y si no están superadas, simplemente ahí el pasajero pierde la posibilidad. Y sin perjuicio de eso, el pasajero se le conceden 30 días para solicitar la devolución del monto pagado a contar de la presentación del certificado médico. Es decir, puede diferir el mismo pasaje o puede deshacer el contrato y recuperar lo pagado. Aquí también hay alguna indicación del Ejecutivo frente a esto, y es el reducirlo únicamente al caso de enfermedad del pasajero y no de personas cercanas a él, únicamente en caso de enfermedad propia. Hubo alguna interesante discusión acerca de la naturaleza del instrumento probatorio, si el certificado médico era suficiente o había algún otro instrumento de mejor calidad para poder demostrar esto, previendo que podría prestarse para alguna situación compleja, por falsificación o por extensión más generosa que lo prudente de certificados médicos. Y el otro proyecto, muy brevemente, este proyecto, como digo, está en una fase muy incipiente y tiene muchas razones para seguir siendo discutido. Hay argumentos muy de peso, entre ellos, por ejemplo, el que no hay ningún país del mundo que lo tenga, salvo Perú, que lo tiene solo para vuelos domésticos, y según me ha contado mi amigo Miguel Mena, no ha funcionado muy bien en el Perú. Hoy día no está prohibido el endoso, hay líneas aéreas que lo conceden, claro que sí, se puede hacer, traspasar el pasaje a otra persona para que viaje en lugar mío, para que use el mismo pasaje que fue emitido a mí, simplemente yo lo cedo a otra persona. Pero ese derecho que conceden algunas líneas aéreas habitualmente está asociado a lo mismo que decíamos recién, la disposición al pago. Mayor flexibilidad mientras más caro es el pasaje. Tratándose de algunos pasajes también se permite incluso no solamente el endoso, sino que el reembolso. Acá también hubo una discusión que todavía está en desarrollo acerca de qué puede ser mejor, si conceder el derecho a endosar el pasaje, es decir, que el pasajero busque a un tercero a cual cederle el pasaje, o simplemente regular el retracto, el derecho a retracto, que el pasajero manifieste a la línea aérea, me arrepentí, no quiero viajar, y simplemente deshacemos el negocio, deshacemos el contrato, contemplando desde luego una antelación suficiente para no perjudicar a la línea aérea a última hora. Esa discusión todavía está abierta, pero por ahora el proyecto contempla más o menos estas consideraciones. Se reconoce el derecho a transferir libremente el pasaje mediante un endoso estampado al dorso, dice el proyecto, por una hoja de prolongación adherida. Aquí ya nos suena esto tremendamente anticuado. Estamos hablando de las notarías de hace muchas décadas, con el papelito adicionado y la firma del notario. Certificado ante notario o personal de la aerolínea, se establece entonces el mecanismo de un ministro de fe, también para que participe, dice, en caso de que sea presencial. Dificultad también para hoy día un mundo de transacciones electrónicas. La transferencia deberá ser suscrita e informada antes de la prestación del servicio y establece la antelación, dividiendo entre vuelos internacionales y nacionales, 48 horas para los domésticos, 72
para los internacionales en la antelación suficiente. ¿Será suficiente para una línea aérea? El endoso solo será válido entre personas naturales, muy bien, es una precaución para evitar que esto se comercialice, y por una sola vez, sin perjuicio de que la misma línea aérea permita hacerlo con mayor flexibilidad. Las razones que podrían justificar que esto no se transforme en una ley, como digo, la experiencia internacional por un lado, la posible generación de un mercado negro, la dificultad de las formalidades que se están estableciendo, que lo hace bastante burocrático o engorroso, la complejidad para aplicarlo en casos de conexiones internacionales con legislaciones de distintos países, la condición de intermediario que podría adquirir el endosante, que tiene también una norma en la ley del consumidor, si no me equivoco, el artículo 43, y ahí hay una responsabilidad que acá no está siendo conectada. Entonces este proyecto todavía tiene mucho paño que cortar. Por ahora hay una indicación del Ejecutivo que propone restringirlo a vuelos domésticos únicamente, es decir, al igual que la experiencia que se hizo en el Perú. Esto es más bien una curiosidad todavía, pero sigue marchando y sigue en desarrollo el proyecto. También hay un límite sí, para el número de endosos que pueden hacerse, no lo voy a mencionar. Y termino brevemente, porque me he extendido mucho, me excusa Jorge, con más que conclusiones, son unas reflexiones para que tengamos presente cómo se está desarrollando este escenario. Lo primero que me viene a la mente es que el mercado del transporte aéreo ha evolucionado, se ha perfeccionado y ha reducido tarifas, como digo, se ha democratizado, pero esa democratización y mayor acceso tiene su base muy importante o en gran parte en esta modalidad de ir desagregando servicios, que es lo que los operadores low cost han traído a este mercado. El tamaño de la maleta, el número de maletas que se pueden llevar, los viajes en grupo, la elección del asiento, la utilización o no de la comida a bordo, etc. Todo eso permite tarifas más bajas, pero va quitando derechos que muchas veces parecen consustanciales al transporte. ¿Hasta dónde se llega? ¿Cuál es el límite? Hay algo ahí sobre lo cual reflexionar. En segundo lugar, esto es un problema que viene de una gran ventaja, o sea, algo muy bueno se nos transforma en algo malo. El transporte aéreo nace como una actividad muy arriesgada, donde la vida del pasajero estaba en peligro. Desde luego, sigue siendo así, mucha gente le tiene pavor a los viajes, pero el transporte aéreo es el medio de transporte con menos accidentabilidad de todos los que existen. Por lo tanto, este medio de transporte que a primera vista y desde afuera nos parece tan incierto y tan peligroso, en realidad es muy confiable. Y esa confiabilidad se vuelve en su contra, porque la gente asume también que esto va a funcionar como relojito, y va a funcionar perfecto, y que es un engranaje que siempre va a calzar, y no es así. Hay un margen de riesgo propio de la industria que no siempre se considera, porque el pasajero ha desarrollado la alta expectativa, para usar palabras del Contralor, una confianza legítima en que esto va a funcionar como reloj, y no siempre ocurre así. O sea, hemos mal acostumbrado de alguna manera al pasajero, para decirlo en términos más irónicos, pero bueno. Los eventos perjudiciales que pueden afectar al pasajero en su relación con la aerolínea son poco frecuentes. Si uno mira la estadística del CERNAC, el transporte aéreo tiene una bajísima incidencia de reclamos. Pero ¿qué ocurre? Cada uno de esos reclamos incide en hechos que son particularmente impactantes y notorios para el pasajero. Lo que yo les decía, la persona está en un estado psicológico particularmente sensible. Cualquier alteración de eso se transforma en algo mucho más importante que lo que puede ocurrirnos en un supermercado o en cualquier otro modelo. El crecimiento del transporte aéreo también ha generado un consumidor distinto. Hoy día tenemos un pasajero más exigente y más consciente de su derecho, aunque hay un gran déficit con la información en el detalle técnico. Hay jurisprudencia emanada de la Ley de Protección al Consumidor, lo que mencionábamos de la Corte de Antofagasta y otro, que ha ido delineando y perfilando esto hacia una necesidad de mayor simetría. Hay una conciencia de que aquí la relación no es equivalente, no es equilibrada, y que esto debe asemejarse. Eso está en la mente de nuestros jueces, querámoslo o no, y está en la mente de nuestros legisladores también. Y por último, hay una carencia de parte de las líneas aéreas de mejorar la información al pasajero. Gran parte de los problemas que surgen de la aplicación de estas normas tienen que ver con carencia de información. Muchas veces he llegado yo a pensar que el pasajero, más que una reparación económica, o más que una solución inmediata de volar ahora ya, lo que quiere es transparencia e información. Lo que más desespera al pasajero es la incertidumbre de no saber qué está pasando, y no saber cuál es la causa de lo que está pasando, ni cuándo le darán una solución. Ahí también tenemos un espacio para crecer que las líneas aéreas pueden aprovechar. Los dejo con esas reflexiones nada más, y contarles entonces lo que está ocurriendo en esta materia y hacia dónde navega el barco de la relación proveedor-pasajero en este mundo del transporte. Eso es, muchas gracias. Muchas gracias, David.
Claramente ha sido una vasta y profunda reflexión que no es que esté separado respecto de lo que es el caso Fortuity y Fuerza Mayor en materia de relación de pasajeros, sino es importante analizar la tensión que existe entre estos dos actores, la compañía aérea y el pasajero. La tensión en términos de los distintos ámbitos que existen de relaciones. Ahora, me corresponde a mí abordar el tercer tema, que es enlazarlo con una situación que a veces no es poco frecuente, es qué pasa con los derechos de los pasajeros en minuto de de una quiebra, de una insolvencia, de una reorganización. El último caso que hubo en Chile fue con el Madrid. Ahora, los más antiguos nos señalaban que hubo casos semejantes. Entonces, voy a hacer una pequeña presentación que voy a compartir aquí. Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a conversar ahora? Porque hemos analizado de la parte sustantiva. Y la pregunta es, ¿cómo interactúan estos derechos de los pasajeros en medio de una insolvencia? En una situación de quiebra, en una situación de liquidación o acuerdo de reorganización. Los derechos pasajeros, en el fondo la pregunta es, ¿cómo los puedo ejercer o ejecutar en este estado de cesación de pagos o insolvencia de la empresa? En este caso estamos hablando de una línea aérea. Y aquí, jurídicamente, es muy importante, hay que distinguir. Y vamos a distinguir primero, en términos de estado de discusión de estos derechos, por parte del acreedor, es decir, si tiene o no una sentencia ejecutoriada, tiene un título, hay una transacción, algún título jurídico con fuerza jurídica que reconozca la deuda. El segundo elemento para distinguir, que es importante, es el estado en que se encuentra el deudor. Si el deudor, la compañía aérea, busca un convenio o acuerdo con los acreedores para poder lograr su reinserción en la vida económica, o directamente se busca la liquidación de la empresa. Ya la organización no es viable y tienen que distribuirse los activos, el patrimonio, entre todos los deudores. Entonces, hechos esos dos ejes de distinciones, es importante que veamos la primera distinción. Esto es un resumen bien acotado y lo estoy checando por honor al tiempo, porque en fondo lo importante, más que análisis de quiebra, es ver dónde se sitúa los derechos de los pasajeros. La primera pregunta es, ¿existe o no un título para que un pasajero pueda ir y reclamar su derecho? Donde consta su derecho. La alternativa 1 es, existe un título. Hay una sentencia ejecutoriada que declara el derecho, declara la obligación que la línea aérea tiene que pagar. O la línea aérea celebró una transacción por escritura. O existe una factura, una nota de crédito. Son títulos que permiten de alguna forma ir y reclamar una deuda. La otra alternativa, que es hasta ahora la situación que tiene la demanda presentada por Conadecus, es que no exista un título ejecutivo. Es decir, hay un juicio ordinario donde se está discutiendo la declaración de un derecho del pasajero y la obligación de la línea aérea no está reconocida jurídicamente y faltan algunas etapas, años, para que esto se pueda reconocer. El caso que yo les contaba de Madrid, esto fue el año 2006, y la quiebra, si mal no recuerdo, se resolvió finalmente hace un par de años atrás. David quizás me pueda ayudar a recordar, pero yo te diría que hace unos 3 años atrás, o sea, un largo trecho para eso.
Y en el fondo lo que hay ahí es una disputa jurisdiccional sobre la existencia o no de la obligación. Y si analizamos ese eje, veamos cómo se cruza con la segunda distinción. En el fondo, ¿cuál es la situación de la empresa aérea deudora si nos encontramos ante una situación de quiebra o liquidación o de insolvencia? En caso de que hay una liquidación o quiebra, veamos el caso de que hay un título tiene un título para poder demandar la deuda. Vimos una sentencia, por ejemplo, tiene la sentencia ejecutoria o tiene una nota de crédito. Debe verificar el crédito como un acreedor balista. No existe una preferencia legal, a menos que le hayan dado una prenda al minuto de hacer una transacción. Y, en definitiva, el pago va a depender de los activos del deudor. O puede ir a otro responsable, que es el solidariamente responsable, que en el caso de El Madrid tuvieron que asumir una gran responsabilidad, cuáles son las agencias de viaje. Y ahí cito el artículo 21 de la Ley del Consumidor, que precisamente dice que son solidariamente responsables por los perjuicios ocasionados al consumidor el proveedor que haya comercializado el bien o producto, y después dice el importador que lo haya vendido o suministrado. Pero viendo el fallo de la creativa Corte de Talca, es el caso de Despegar. La segunda alternativa es que no tiene título ejecutivo, no tiene un título. Entonces, si estamos en una hipótesis de quiebra, debe verificar condicionalmente el crédito y será tratado como un acreedor condicional. O también ir a los solidariamente responsables, que ya habíamos dicho que en este caso son las agencias de viaje. ¿Y qué pasa si nos vamos por la alternativa del acuerdo de reorganización? Y ahí está la nueva ley, no está nueva, pero en términos jurídicos tiene pocos años de aplicación, y este último tiempo ha ido incrementándose. Caso de acuerdo de reorganización. Este es un contrato solemne, plurilateral, y que está totalmente regulado. Y se regula precisamente quienes pueden o no formar parte de este convenio. Y en este punto vamos a distinguir que en el fondo, como es un contrato colectivo con efectos como que si fuera una transacción, y técnicamente podríamos también decir que es un contrato procesal, y así lo ha dicho la doctrina. La ley eliminó la antigua diferencia que existía entre convenio preventivo y el convenio simplemente judicial, que se arrastraba de la antigua ley 4.558. Hoy los convenios, sean preventivos o resolutorios, todos se denominan acuerdo de reorganización judicial. Ahora, la ley 20.720 distingue tipos de convenio. El extrajudicial propiamente tal, que es un acuerdo de reorganización extrajudicial y simplificado. Esto se encuentra entre el artículo 102 al 114 de la ley 20.720, tiene naturaleza preventivo. El acuerdo de reorganización judicial preventivo de una liquidación judicial, que está regulado efectivamente entre el 54 y 101 de la anterior, de la ley citada, que es un acuerdo también simplificado, que es preventivo, pero también alza el concurso, y el acuerdo judicial de reorganización, que está destinado a terminar un juicio o procedimiento concursal de liquidación, que está entre los artículos 257 y 259. Hay distintas diferencias en estos tres, pero la causa y el objeto de todos estos es el mismo: solucionar una situación actual o potencial de cesación de pago a través de una negociación y una ejecución judicial, que tenga ejecución judicial. Entonces ahí volvemos a la antigua distinción que hicimos: ¿tiene título o no tiene título? Si tiene título, para poder ser reconocido como
acreedor puede participar del acuerdo, puede verificar su crédito. Si no tiene título, no puede verificar el acuerdo. La reorganización no existe la figura de la verificación condicional. Y uno lo puede ver en el mismo artículo 66 de la ley, que dice que entre los acreedores comprendidos en esta reorganización judicial, dice que solo afectará a los acreedores cuyos créditos se originen con anterioridad a la resolución de reorganización. Y los créditos que se originen con posterioridad no serán incluidos en el acuerdo de reorganización judicial. El punto es que el mismo artículo 70 plantea una serie el procedimiento de verificación y objeción de estos créditos. En eso se establece un plazo desde la resolución de 8 días desde que se dicta la resolución de reorganización para que los acreedores puedan verificar estos créditos ante el tribunal. Y por eso ahí tienen que acompañar los títulos justificativos de esto. Y además si hay algún grado de garantía. No se necesita esta verificación si el acreedor, en este caso la compañía aérea, la empresa, lo incorpora dentro del listado de deudas que debe presentar la solicitud. Ahora, también el artículo 71 plantea que puede impugnarse el crédito. Por tanto, si un tercero ve que no existe un título y se incorpora el acreedor, perdón, el deudor lo incorpora en este registro, este estado de deudas, bueno, un tercero puede impugnarlo si no, a su juicio no tiene un título que pueda verificar. ¿Qué efecto tiene esto? Que no tenga un título y que no pueda verificar. Primero, bueno, no puede participar del acuerdo y deberá esperar a que la empresa o sobreviva en este periodo de reorganización o que fracase. En el fondo, el efecto acá es que no se suspende el desarrollo del juicio ordinario, porque lo que establece la ley de reorganización es que se suspende y no puede iniciarse son los juicios ejecutivos o de restitución de bienes en arriendo, salvo también los juicios laborales, pero que eso es una norma especial. Por tanto, los juicios ordinarios se mantienen, dado la misma lógica que no existe una verificación condicional. Entonces, una alternativa es esperar que la empresa salga de esta situación y siga funcionando, y en ese caso la deuda no se vería afectada si es que vuelve a recuperarse la empresa. Y el otro elemento es que la empresa fracase en su reorganización y pase a un estado de insolvencia o quiebra. Y en este caso va a tener que participar de ese proceso como un crédito con verificación condicional. ¿Qué pasa en la legislación norteamericana? Y ahí en el fondo lo que tenemos es distinguir las distintas hipótesis que dividen en capítulos de acuerdo a la legislación de quiebra norteamericana. Uno es la liquidación judicial, la quiebra, que está en el chapter el séptimo, y todo lo que son los procedimientos preventivos, que es el capítulo 11. Igual hay otros capítulos especiales preventivos, el 12 y 13, pero son para sujetos particulares. Hay que tener presente que todos estos procedimientos se inician por una petición de quiebra que hace la empresa y están regulados en estos capítulos. Ahora, la aplicación del capítulo 11, yendo directamente a esta situación, es que el plan no requiere la aprobación de los acreedores. Solo la Corte es la que le va a dar la aprobación y lo hace obligatorio para todos los acreedores. Entonces, y en ese minuto, cuando la Corte lo admite, decreta el denominado automatic stay, que importa la suspensión automática de todos los procedimientos en contra del deudor, sean demandas judiciales o extrajudiciales, ordinarias y ejecutivas, hasta el cumplimiento de la sentencia condenatoria del deudor.
Entonces, esta suspensión va a afectar a todos, afecta también a los acreedores con alguna garantía también. Y en cuanto a los acreedores balistas, la única protección que ellos tienen es decir, sabe que aquí hay una razonable poca probabilidad de que le vaya bien en la reorganización. Sabe que como va, no flota. If there is no reasonable likelihood of successful reorganization, los balistas pueden decir, lleguemos hasta aquí nomás, mejor vamos derechito a la quiebra. Y ahí en el fondo, en ese minuto, queda definido lo que nosotros conocemos como el deshacimiento, es el bankruptcy state. ¿Qué significa? Que se define el conjunto de bienes que están afectos al estado de quiebra. Y se fija el patrimonio. En el fondo, y ahí afecta a esos acreedores, anteriores a la solicitud. Entonces, el plan de recuperación de una empresa no es un plan sometido de una forma cerrada, procedimiento estructurado, sino tiene bastante flexibilidad y tiene varias etapas, en términos de que se confecciona el plan, se votan los planes, pues también por parte de los acreedores, y lo que determina la viabilidad o no del plan es si lo resuelve, lo aprueba el tribunal. Y el plan se entiende aceptado por los acreedores o por la clase de acreedores si cuenta con un voto conforme, pero lo relevante ahí es si el plan recibe la aprobación no solamente de los acreedores y accionistas, sino fundamentalmente de la Corte, si ella confirma si se cumplen todos los requisitos que se enumeran en la ley. Si, como dijimos, fracasa esto, no se produce el plan y se va al capítulo séptimo, que es la liquidación. La pregunta de fondo acá es, ¿pueden los pasajeros con o sin sentencia presentarse a la Corte de Nueva York? Y la respuesta es sí. Para la legislación norteamericana, yo tengo un crédito por el solo hecho de tener una obligación, una posibilidad de demanda, un claim, cualquier obligación contingente. Ahora, lo que no permite la legislación norteamericana es que yo pueda demandar en Chile y en Estados Unidos. Eso significa una vulneración y puede ser también objeto de una sanción por parte de la Corte. Ahora, si yo no tengo bienes en Estados Unidos, el riesgo es bajo. Ahora, por otra parte, la TAM, el deudor, en este caso, debería declarar también en su plan todas las obligaciones e incluir esta como una categoría especial. Lo que pide la Corte y la ley es que no haga distinciones, que puede distinguir distintas clases de acreedores, pero en estas distinciones entre estos acreedores, es decir, a los pasajeros que no los atendí por caso de fuerza mayor por COVID, les voy a dar este tratamiento. Pero en el fondo debería hacerlo tarde o temprano porque sí constituye una contingencia que debería estar reflejada en los balances. Y la idea es que no se le dé un tratamiento no discriminatorio y le dé como una clase de crédito condicional, una serie de elementos, pero en el fondo debería ser parte del paquete. Ahora, existe otra razón también que es bastante relevante, que es una razón reputacional. Si la línea aérea quiere mantener después volando y mantener la confianza en sus clientes, bueno, en el fondo yo creo que no me puedo hacer una fama, una reputación de que pasó a violentar los derechos de los consumidores. Dicho eso, lo único que me queda señalar es que la situación de los pasajeros en términos de que tienen una expectativa de derecho, pero en otro caso tienen un derecho a demandar, que así es la diferencia que se trata en el derecho chileno y el derecho norteamericano, es lo que nos permite decir que hoy día los
demandantes de la TAM tienen una difícil decisión. O se van al segundo juzgado y hacen presente también la demanda que tienen en Chile y se adhieren a el juicio en Estados Unidos, o siguen con su juicio acá en Chile hasta esperar el que tenga una sentencia y esperando que la compañía sobreviva, y de esa forma, después de que pase el periodo de reorganización, ir en 2 o 3 años más y cobrar su crédito. Muchachos, le quiero agradecer a Saba la oportunidad y a cada uno de ustedes, y me gustaría que pudiésemos, si Saba quiere dirigir una palabra como directora de escuela, y abrir un poco la conversación y el diálogo. Jorge, sí, antes que pasen a las preguntas, bueno, primero que todo agradecer la confianza que ha tenido el Instituto Chileno de Derecho Aeronáutico y Espacial para con la carrera de Derecho y la Universidad SEC, ¿cierto? Y ser nuestro partner en estas instancias, ¿cierto? Involucrarlos en estas charlas que son temas que de verdad son interesantes y transversales, que no solo le interesan a las compañías, sino que en general a todas las personas. ¿Ya? Así que agradezco, y además ha sido un lujo porque hemos tenido 3 expositores maravillosos, han expuesto cada uno dentro de las competencias que tenían, muy bien los temas abordados, así que más que nada agradecer, la verdad, esta colaboración del Instituto con la Universidad SEC y los temas que hoy día expusieron, ¿cierto? En cuanto que fue en el fondo la segunda patita, como decíamos nosotros, porque la primera charla fue el punto de vista de las empresas, del proveedor, ¿cierto? Y hoy día estamos viéndolo desde la otra cara de la moneda, que son los consumidores. Así que yo creo que ha sido un ciclo que ha sido muy provechoso para la universidad, para la carrera y para todos los participantes en esta charla. Así que muy agradecida de verdad por la instancia, y agradezco a David y a Belisario y a Jorge por la oportunidad, digamos, de participar en este interesante tema. Así que ahora es bien importante que puedan hacer sus preguntas para que los 3 expositores puedan resolverlas, ¿cierto? Yo creo que hay hartas dudas, David nos dejó ahí con hartas cosas bien entusiasmados, la verdad, así que, Belisario también, así que, nada, pues los invito a que puedan hacer las consultas, dudas, opiniones que tengan también al respecto, y vuelvo a agradecer al Instituto por la oportunidad y la alianza que tenemos con la Universidad SEC. Muchas gracias, Saba. Las preguntas pueden hacerlas por escrito o son tanto... Yo, Jorge. Rodrigo. Sí, bueno. Rodrigo es gerente general, es un gran abogado aeronáutico y es miembro del directorio y es gerente de la Asociación de Líneas Aéreas. Hago la prevención. Sí. Adelante. Bueno, muy interesantes las 3 exposiciones. Simplemente quisiera hacer una opinión a propósito de la primera de ellas, a cargo del profesor Prats, muy ilustrativa, y quería hablar o referirme a el caso fortuito. Efectivamente, el caso fortuito está regulado en materia aeronáutica en el Código Aeronáutico, en el artículo 127. ¿Y qué dice esta norma legal? Dice que le da el derecho al transportador aéreo ante un caso fortuito a retrasar, cancelar o suspender el vuelo. Y en tal caso, dice el código, ambos contratantes podrán dejar sin efecto el contrato de transporte, soportando cada uno sus propias pérdidas. Soportando cada uno sus propias pérdidas. ¿Cómo se ha interpretado esto? Se ha interpretado en el sentido que si el pasajero decide dejar sin efecto el contrato de transporte, bueno, y también la línea, pero si el pasajero, que es lo normal, tiene derecho a que se le restituya el valor del ticket aéreo. La restitución.
¿Y por qué hablo de la restitución? Porque eso es el principal motivo de conflicto que se ha generado a raíz de la pandemia. Lo que persiguen los pasajeros es la restitución, que está siendo condicionada, restringida o limitada por múltiples razones por parte de las compañías aéreas. Ahora, al hablar de la restitución, yo creo que el juzgado civil que vaya a resolver la demanda de Conadeco y todos los otros juicios individuales o colectivos que pudieran surgir sobre la materia, van a tener que distinguir a lo menos tres situaciones. Primero, para determinar si procede o no la restitución, si hay o no un caso fortuito. Primero, si es que el vuelo estuvo cancelado por orden de autoridad o no. Porque si es que lo estuvo cancelado por orden de autoridad, creo que creo que va a haber consenso en cuanto a que se da un caso fortuito puro, muy difícil discutirlo. Y en tal caso aplica la norma legal del artículo 127 del Código Aeronáutico, cada parte, ambos contratantes tienen derecho a dejar sin efecto el contrato de transporte aéreo y cada parte soportará sus propias pérdidas. ¿Hay restitución? Sí, debiera haberla. Un segundo caso está en el vuelo cancelado sin orden de autoridad. El vuelo podría realizarse, pero la línea aérea decide de todas maneras cancelarlo. ¿Hay caso fortuito? Porque si bien el vuelo en particular podría realizarse, la debacle ha sido de tal magnitud que también es insostenible para las compañías aéreas seguir realizando todos sus vuelos con un factor de ocupación mínimo, muy reducido. Es exigible a las líneas aéreas que hayan mantenido todos los posibles vuelos que podían realizar con a sabiendas de que eso iba a aumentar el descalabro económico. ¿Hay o no caso fortuito? ¿Y hay o no restitución? A mí me parece que la restitución también sí se configura el derecho a la restitución para el pasajero, más allá de si hay o no caso fortuito. Y hay una tercera situación que se está dando mucho, y es que el pasajero ha decidido o desea no volar. Por ejemplo, un vuelo que esté fijado para octubre o noviembre o diciembre de este año, pero el pasajero ya no desea volar. Primero, por temor a la pandemia o segundo, por razones económicas. Ya el desastre económico ha sido transversal y ya no tiene los fondos que antes disponía como para poder realizar las vacaciones, por ejemplo, que había pensado con toda su familia. Quiere dejar sin efecto el contrato. ¿Tiene derecho a hacerlo? ¿Hay restitución? En este tercer caso, claramente, no hay un caso fortuito y a mí me parece que no hay lugar al derecho a la restitución. Sin perjuicio de estos tres casos, la casuística lleva a que se den aún más situaciones que los tribunales van a tener que ponderar y decidir. No es una única respuesta para todas las distintas hipótesis. Simplemente eso que quería comentar. Muchas gracias, Rodrigo. Bastante completo también tu análisis, además de la práctica, bastante. Perfecto. También pueden pedir la palabra levantando la manito. La tecnología entiendo que facilita usar algún tipo de reacción. Belisario, ¿tú quieres comentar algo de lo que dijo Rodrigo? Gracias, profesor Frey. Yo sí pensaba mientras se desarrollaban las exposiciones y mientras opinaba el profesor Rodrigo Ananías. Lo que yo quisiera recalcar es que después de conocer la demanda colectiva en contra de LATAM por parte de Conadecus, me queda una sensación de que la demanda adolece, creo yo, de algunas debilidades, porque en una época de normalidad es más fácil estructurar una demanda por cláusulas abusivas en orden a establecer esto que les decía yo, esta infracción a la ética en la forma de configurar un contrato. Que les contaba yo que es el caso de las demandas colectivas en contra de determinados bancos por cláusulas
indudablemente a mi juicio abusivas, por ejemplo, la mala utilización de mandatos irrevocables para llenar pagarés en representación de los consumidores. Pero en el caso de LATAM, y que todo obedece al tema de la pandemia, que es lo que transforma el escenario en un escenario de anormalidad, en un escenario en que la decisión de la autoridad estuvo en cerrar las fronteras y por lo tanto imposibilidad absoluta para poder concretar mi viaje, por dar un ejemplo, a Buenos Aires. Estoy completamente de acuerdo con algo que dijo el profesor David Dueñas, que me pareció súper interesante en orden a la sensibilidad del consumidor del servicio aéreo. Hay personas que efectivamente les afecta mucho el tema de no poder concretar su vuelo porque supone toda una programación, a veces familiar, a veces laboral, etc. Por lo tanto, la sensibilidad se multiplica por varias veces cuando a uno le dicen, mire, su vuelo no se va a poder realizar por razones de mantenimiento de la aeronave o por razones de reparación de la aeronave. Para uno que no entiende la diferencia entre mantención, reparación, demora en un vuelo, etc., resulta muy antipático y muy chocante. Me ha tocado asesorar a personas que son despedidas por toda la familia en el aeropuerto y en el counter, resultan ser maltratadas. Lo digo, perdonen que hable de mi experiencia, pero yo fui abogado de LAN Chile y en calidad de abogado de LAN Chile me tocó sufrir la falta de empatía del personal de los counters. Y si esa falta de empatía se produce con un funcionario de la línea aérea, imagínense para cualquier ciudadano común y corriente que, tal como decía el profesor Dueñas, no conoce términos como tramo, no conoce términos como bodegaje, o cuando uno quiere viajar con su mascota. La poca claridad en la normativa para viajar con las mascotas en cuanto al tamaño del habitáculo para llevar a la mascota, entonces a uno le dicen en el counter, no, sabe que su mascota se va a ir con todas las maletas. Y uno dice, pero, a ver, perdón, ¿de qué me está hablando? O sea, mi mascota es una persona más de la familia. ¿Y usted me lo quiere tirar en la bodega? Sí, señor, y tiene que decidirse ya porque el vuelo se cierra en 5 minutos. Entonces, falta total de empatía. Pero volviendo al tema de la demanda de Conadepus, tengo la sensación de que todo cuelga en esa demanda de una situación de caso fortuito o fuerza mayor que no depende para nada de la empresa LATAM. No pudo, ¿cómo se llama?, prever que se iba a producir el evento de la pandemia. Aunque yo estoy de acuerdo con el profesor Dueñas, es un tema que nos tiene absolutamente saturados a todos, pero esta saturación va a durar varios meses más. Es irresistible para LATAM. No puede evitar el paralizar los vuelos internacionales frente al cierre de las fronteras. Y no tiene ninguna culpa de que se haya producido esta pandemia y que se hayan cerrado las fronteras. Ahora, otra cosa son los vuelos nacionales. Y otra cosa son el hormigueo que se produce en el aeropuerto de Calama, dentro del territorio nacional, dentro de la pandemia, a raíz de una actividad como en la industria minera indispensable para el país, tan indispensable como es el transporte aéreo de pasajeros o de carga. Yo creo que la demanda colectiva transforma esta pandemia en una culpa inexcusable para LATAM, en orden a haber establecido, como les decía yo en la charla, haber establecido un plazo antojadizo, según Conadepus, arbitrario, unilateral, del 31 de diciembre del 2020. Segundo, que LATAM unilateralmente decide, aparentemente, ofrecer a las personas, si usted reprograma su vuelo antes del 31 de diciembre de este año, no paga diferencias tarifarias. Si lo hace después del 1 de enero del 2021, sí las paga. Eso puede ser arbitrario, efectivamente, y puede ir en contra de varias normas de la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores. Si usted vuela antes del 31 de diciembre y reprograma su vuelo, nosotros no le cobramos. Eso puede ser discutible a la luz de una demanda colectiva por infracción de los derechos de los consumidores. Si yo, del dicho al hecho, del dicho en la publicidad, en orden a reembolsar, en algunos de los casos que señalaba el profesor don Rodrigo Ananías, y no reembolso, o reembolso porcentajes. ¿Por qué reembolso porcentajes diferentes? O no reembolso. Porque estoy ganando tiempo a la luz de lo que ocurra con lo que expuso el profesor Frey en materia de reorganización internacional, o por lo tanto me interesa demorar lo más posible incluso
había un caso expuesto en la demanda colectiva que decía que cualquier restitución, 12 meses, tal como lo señaló el profesor Dueñas. No es una restitución inmediata, por lo tanto la restitución va a requerir tiempo. Y mientras tanto, LATAM está tramitando en el segundo juzgado civil de Santiago su reorganización a la luz de la normativa internacional. Por lo tanto, yo pienso que para el juez civil, al conocer esta demanda colectiva en contra de la empresa, a raíz de irregularidades en que habría incurrido LATAM, derivado de un caso fortuito fuerza mayor, que no lo tengo muy claro si son irregularidades tan achacables a la empresa o no. Pienso que la prueba va a terminar siendo caso a caso. Yo creo que el juez va a terminar evaluando caso a caso lo que pase, porque ¿por qué a don XX le reembolsaron el 80% y a mí no me reembolsaron nada? Y me están aún, y pasa lo que decía el profesor David Dueñas, no me atrevo a viajar a ninguna parte del mundo dentro del próximo año. ¿Qué saco con que me premien reemplazándome el pasaje a Buenos Aires por un pasaje a España, si en España a lo mejor hay un rebrote en la pandemia? Esos son mis comentarios ya un poco más a título de subjetivismos personales. Muchas gracias, Belisario, muy completo. Solamente quiero agregar que pudimos estar todos juntos, una cantidad de 80 asistentes, denota el interés, el entusiasmo, las ganas de aprender y dialogar una disciplina que es muy con bastante proyección en Chile, que queremos potenciar, como es el derecho aeronáutico y espacial. Saba, ¿sí? Siendo ya las 7:15, si no hay más preguntas, me gustaría pedirle a David si se puede despedir y cerramos. Bueno, gracias, con mucho gusto. Me quedaron dando vuelta varias ideas y esta discusión puede dar para muy largo, pero me pareció bien interesante la clasificación que hizo Rodrigo Ananías de las 3 situaciones eventuales que pueden producirse, por fuerza mayor genuina, por llamarlo así, por decisión de la compañía afectada por una debilidad económica o por decisión del pasajero que no desea viajar. Si bien uno puede clasificar ahí en qué caso hay fuerza mayor y en cuál no, queda pendiente un tema, que es la culpa o la negligencia. En este caso más complejo el segundo. Si la línea aérea, producto de que sus finanzas no están muy buenas y probablemente llevar ese vuelo, cumplir ese vuelo, ahondaría, profundizaría su mala situación, para el pasajero ese no es un problema. O sea, no hay fuerza mayor claramente, pero el pasajero no tiene por qué responder de eso. Entonces, claramente se puede deshacer el contrato y se le devuelve el monto pagado al pasajero, pero debe además indemnizarse al pasajero. Si la línea aérea tomó la decisión, la línea aérea va a decir, lo tomé porque mis finanzas están como la mona y si hago ese vuelo voy a la quiebra. Lo siento mucho. Yo contraté de buena fe. ¿Qué pasaría con el pasajero que compró el pasaje ya habiéndose presentado las señales de la pandemia y la complicación que estamos viviendo? Bueno, da para mucho también. Ese tema es muy interesante. Y una última nota que es menos importante para algunos, muy importante para otros, y que la omití y debo mencionarla porque es algo que mencionó el profesor Prats. El proyecto de ley pro consumidor que mencioné tiene una propuesta también para el transporte de mascotas, que es una norma un poco programática, porque dice que las líneas aéreas deberán adoptar las medidas para que el transporte de animales se haga en condiciones de seguridad y comodidad suficientes. No dice nada más, pero bueno, tendrán que implementarlo. Así es que, por lo menos de alguna manera vamos avanzando también en otros ámbitos del derecho, que es el derecho de los seres sintientes, que son los animales. Lo menciono porque lo omití involuntariamente. Eso nada más. Muchas gracias. Y gracias por la oportunidad también. Ojalá se repita esta ocasión de poder seguir conversando estos temas. Gracias a la universidad en la persona de Samuel también. Gracias, David. Solamente para cerrar, contestarle a Rosario, yo, sin revisar los antecedentes y la demanda propiamente que analizó Belisario, yo le recomendaría que igual pueda hacerse parte en el segundo juzgado civil con la reorganización desde ese punto de vista. Pero no sé las implicancias que significa eso en términos de si debe contratar o no contratar abogado allá en Estados Unidos. Esa es la dificultad.
Saba, muy agradecido y en nombre de todos los participantes, agradecer la oportunidad de generar un diálogo y una oportunidad de volver a ver viejos amigos y poder conversar temas que son altamente contingentes. Desearles a todos una muy buena noche y que nos seguiremos encontrando prontamente. Yo también deseo reiterar mi agradecimiento a la Universidad SEC, al Instituto, a la directora Saba, al profesor Frey y al profesor Dueñas por esta invitación. Realmente interesante. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la Chao, charla. chao. Que tengan una buena noche. Chao.